Charla porque estamos un poco apretados de tiempo y voy a presentar a la última panelista. Se llama Mayra Arena, es de la vecina orilla, nació en Bahía Blanca, es activista, militante, conductora de radio y politóloga de la Universidad de 3 de Febrero y se hizo muy conocida con una charla que fue titulada ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Así que le damos la bienvenida a Mayra y seguro nos va a sorprender con su charla hoy. Adelante. Bueno, cuando era chiquitita, muy chiquitita, nací en una villa típica de Argentina, de ranchos de chapa, piso de tierra, sin baño, etcétera, etcétera, etcétera. Iba a la misma escuela que todos mis vecinos, los vecinitos de la villa. Y como en mi casa, particularmente por un padrastro que tuve entre los 5 y los 9 años, vivíamos situaciones muy, pero muy violentas, yo era particularmente violenta. Entonces, en primer grado, en esa escuela a la que yo iba con todos mis vecinitos y con todos nenes que eran muy parecidos en su forma de ver el mundo a mí y en su forma de vivir y de portarse a mí, me agarraba trompadas todos los días y ahorcaba, sobre todas las cosas, todos los días. Esto generaba una situación de que la directora siempre llamaba a mi madre nunca iba, mi madre, que hizo lo que pudo, es la típica persona que nunca pudo trabajar, nunca encontró trabajo, nosotras éramos los típicos nenes que salen a pedir para comer. Entonces, en un momento, la directora desesperada se contacta con una vecina que se contacta con mi abuela, entonces le comunican que a mí había que sacarme de esa escuela, que yo no podía ir más porque era demasiado violenta y porque todos los días generaba conflicto. Mi abuela, como castigo por portarme tan mal y porque me rajen de la escuela, me manda a una escuela que quedaba a prácticamente 30 cuadras de la villa. Soy de una localidad chica, o sea que 30 cuadras en mi ciudad implicaban más o menos 3 o 4 clases sociales de diferencia. Era una locura. Era una escuela pública, pero para mí era como ir al mundo de los ricos. O sea, para mí era ir a otro mundo. Entonces, imagínense a mí toda villerita, toda canchera, porque siempre fui muy cojuda, siempre fui muy de ir al frente, siempre fui la hermana mayor que tenía que proveer, o sea, siempre fui cero humilde, digamos, condescendientemente con mi argentinidad. Y cuando llego a esta escuela, imagínense lo que fue para mí llegar y ver a todos esos nenes que llegaban a la escuela en camioneta. O sea, llegaban a la escuela en autos nuevos. Llegaban a la escuela con mochilas de carrito. O sea, ¿alguno de ustedes tuvo mochila de carrito cuando era chiquito? Levante la mano el que tuvo mochilas de carrito. Bueno, a ustedes los odio. O sea, yo a ustedes los hubiera recagado bien a trompadas si hubieran ido a la escuela conmigo o de alguna manera les hubiera hecho daño, porque para mí era como el enemigo. Yo iba con mi mochila rescatado, donada de Cáritas o encontrada en algún lado. Era otro mundo para mí. Y no sabía cómo ahora recuperar ese espacio de poder que yo tenía en la otra escuela y que lo había ganado siendo violenta, porque nadie se metía conmigo y porque ser una nena y ganarle varias peleas a los varones te da un estatus en la escuela que es impresionante. Entonces, obviamente, enseguida empecé a intentar buscar pelea con los nenes y las nenas nuevas de esta escuela para que supieran quién era yo. Pero ¿qué pasaba? Cada vez que iba al recreo y buscaba pelea con alguna de estas nenas o con alguno de estos nenes,
ninguno me la devolvía, ninguno me respondía. Iban y le decían a la seño. Entonces yo pensaba, estos son muy chetos, pero acá son todos cagones. O sea, acá ninguno se la banca. O sea, para mí era, o sea, rompían el código universal de lo que pasa en el recreo entre nenes, queda en el recreo entre nenes, no se le dice a la maestra. O sea, flaco, no tenés códigos. Y era realmente para mí desesperante porque no sabía cómo recuperar ese estatus que yo tenía, ese lugar que yo me daba gracias a la violencia, porque acá no respondían con la violencia. Entonces iban y le decían a la maestra y a mí me metían en un problema, era todo un conflicto. Entonces, imagínense lo incómodo, pero lo incómodo que fue para mí todos esos primeros meses de adaptación, de entender todos esos nuevos códigos, porque en esta nueva escuela no solo no se peleaba, sino que tampoco pasaba lo que pasaba en la otra escuela, que es que el que no estudiaba y hacía más chistes y era como más creativo, era el más capo. Acá la maestra era como que felicitaba a los que primero terminaban las actividades y eran los que mandaba a buscar el mapa o mandaba a buscar, no sé, algo a la dirección. Y eso era como ser el fucking poder. O sea, vos eras la popularidad si tenías esos resultados. Si la maestra te elegía para ser mandado, si te ponía como de secretario. Así eras respetado en esta escuela. Algo que para mí era completamente ridículo y que no tenía sentido y que me parecía además súper aburrido. Encima, para colmo de todas estas cosas, hablaban de manera diferente. Y decían palabras que yo conocía, yo era una nena sin cable, acuérdense, Villerita, yo las conocía por el Chavo del Ocho. Entonces algunos hablaban como medio mexicano para mí, porque decían cosas como roca, en lugar de piedra, o decían cosas como cometa. Era como, para mí eran los niños más golpeables del mundo. Y no los podía golpear, entonces sufría mucho con esa violencia contenida. Toda esa incomodidad soportada durante bastante tiempo me ayudó, aunque me cueste reconocerlo, a ir decodificando ahora cómo era este nuevo mundo. Bueno, era un mundo donde se hablaba diferente, donde se trabajaba de una manera diferente, donde había otros códigos y otros personajes, donde había valores que en la otra escuela no había y al revés, valores que en la otra escuela teníamos, acá no los había y eran cosas como muy diferentes. Y yo me di cuenta muy pronto que yo pertenecía a otro mundo, que yo era pobre y estos nenes no eran pobres. Entonces fue el primer momento más o menos de mi vida en el que yo me di cuenta qué distinta que era la vida cuando no sos pobre. Eran nenes que a veces incluso elegían lo que iban a comer. O sea, imagínense lo que era para mí, que todos los días salíamos a buscar a ver qué conseguíamos ese día. Digamos, si los restaurantes tiraban, no sé, por ahí a veces tiran muchas papas, por ahí a veces tiran todo lo que es mucha pasta, a veces quedan muchos restos de carne, a veces Cáritas nos daba comida ya hecha, en general miércoles y sábados. Teníamos todo un organigrama, un mapa de la ciudad y de cuándo y dónde conseguíamos comida. Pero jamás en nuestra cabeza existía la posibilidad de pensar en elegir qué comer. Ni siquiera sabía que existía la posibilidad de eso, de elegir qué vas a comer cada día. Entonces, con toda esta incomodidad y con toda esta construcción de lo que es el mundo no pobre, empiezo a crecer, voy creciendo, voy haciendo amigos incluso, no pobres, voy conociendo cómo funciona y voy empezando a quererlos también. O sea, a pesar de todas esas diferencias y a pesar de que muchas veces mis heridas salían a flote y es como que me generaba mucho resentimiento que tuvieran vidas tan diferentes o que lloraran o hicieran drama por problemas que para mí claramente no eran problemas, porque yo ya arrastraba problemas de otro nivel. Y en ese contexto fui identificando que en algunas cosas, no éramos tan distintos. En algunas cosas éramos bastante parecidos. Sin embargo,
No alcanzó para que yo hiciera el clic. Y no alcanzó porque yo seguí en mi casa teniendo a mi padrastro, yo seguí viviendo en un contexto muy duro, y a los 13 años me tuve que ir de mi casa, y obviamente me fui con la persona que pude, y al poco tiempo quedé embarazada y tuve un hijito a los 14 años. Entonces, no alcanzó para hacer el clic, pero algo había quedado, porque yo ya me había dado cuenta que podía relacionarme con el mundo no pobre, que podía tener amigos, que podía, sobre todas las cosas, y esta fue la manera que encontré en esta nueva escuela, que podía hacerlos reír y que podía ganarles en las tareas y en gimnasia. Porque una de las cosas que más me importaba a mí era esto, tener el estatus, ganar en algo. Entonces me rompía la cabeza ganando en las actividades y me daba cuenta que eso impresionaba mucho a las nenas. Entonces, en los deberes siempre ganaba en la escuela y era como que las nenas me súper respetaban y me preguntaban cosas. Y en gimnasia trataba de ganarles a todos en la matanza, en el quemado, en todas las actividades que jugábamos, y eso me daba el respeto de los varones. Entonces, así más o menos iba equilibrando. Ahora, cuando soy adolescente y tengo 14 años y ya tengo un hijo y sigo viviendo en la villa, ahora con mi pareja en otro rancho, me empiezo a calentar por el laburo, a preocupar por traer el pan a la casa de nuevo, pero ahora ya no desde pedir y desde ser una nena, sino desde ser una adulta, porque aunque no lo fuera, así me autopercibía porque bajo mi responsabilidad estaba mi bebé, que obviamente, como toda madre, es lo más importante que tengo en el mundo. Y empiezo a salir a buscar trabajos y empiezo a salir a buscar los trabajos que había tenido mi abuela o que habían tenido mis conocidos o las personas que yo conocía, que son laburos de geriatría, laburos de limpieza, laburos de cuidados, es decir, laburos que por lo general son pésimamente pagos. Y yo era una persona bastante despierta y era una persona bastante desenvuelta, pero sin embargo jamás se me hubiera cruzado por la cabeza ir a pedir trabajo a un local o ir a pedir trabajo a un lugar donde haya que tener una mínima presencia o ir más o menos bien vestido, porque no me imaginaba jamás en esos lugares. Y no me imaginaba jamás en esos lugares porque aunque había ido a una escuela con gente no pobre, jamás había logrado identificar a los no pobres como semejantes. Yo no me sentía semejante a ellos. Y acá, para mí, hay un huevo de serpiente que es uno de los nidos donde de verdad nace uno de los problemas de identificación de los niños y de los adolescentes pobres. Y es que no tienen ejemplos a seguir o ejemplos a copiar desde el afecto que sean o que tengan trabajos no pobres. ¿Y por qué digo desde el afecto? Porque obviamente los nenes pobres conocen gente que es médica, se habrán cruzado alguna vez en un hospital, se habrán cruzado alguna vez con alguna profesión, se habrán cruzado alguna vez con alguien que tiene una camioneta y pensarán, che, yo no tengo una camioneta. No es que no saben cómo se maneja el mundo y no es que no descubrieron que son pobres, sino que no se identifican, no logran nunca identificarse desde el afecto con aquellos no pobres. Por lo tanto, no buscan imitarlos. Y el primer eje de esta charla es esto. Y no estamos responsabilizando a los pobres en absoluto. Estamos diciendo uno de los problemas que hay a la hora de generar empleos mejores para los pobres es que los pobres no salen a buscarlos, porque no se les cruza por la cabeza que los pueden conseguir y no se les cruza por la cabeza que los puedan contratar o que ellos puedan estar ahí. En segundo lugar, una de las cuestiones más jodidas que me empezó a pasar cuando yo tuve mi primer más o menos buen trabajo a los 16 años era que obviamente mi pobreza me avergonzaba o yo pensaba que me iba a meter en problemas. Entonces, toda mi vida era como toda una mentira, tenía toda una mentira, una red de mentiras armadas y me manejaba más o menos así, con esas mentiras. ¿Qué pasaba en los trabajos? Yo estaba más o menos siempre incómoda, o por lo menos nunca era yo misma.
Entonces, al no ser nunca yo misma, no lograba nunca afianzarme en un trabajo, hacer amigos, sino que iba pasando de laburo en laburo, iba pasando de lugar en lugar. Porque además la pobreza viene llena de inestabilidad y de todas estas cuestiones de que vas pasando de lugar en lugar. Pero ¿qué era lo más difícil de empezar a tener estos supuestos buenos trabajos donde por ahí yo tenía que ir de camisa y tenía que salir de mi casa con bolsas en las zapatillas para no mancharlas de barro y para llegar limpia y salir de casa una hora antes y todo lo que ya sabemos? También tenía la incomodidad de tener que ocultar lo más difícil de ocultar, que es el lenguaje. Entonces, yo trataba de nunca entrar en confianza, porque donde yo entro en confianza, para mí dejas de ser Mari y sos la Mari. Entonces, si sos Juani, sos el Juani, y si sos Fabi, sos la Fabi. Y si yo entraba en confianza, se me escapaba el artículo y se me notaba ahí la hilacha de, ojo que esta es pobre. ¿Hubiera pasado algo? ¿Hubiera explotado el mundo? ¿Me hubieran expulsado? Probablemente no habría pasado nada, pero en mi cabeza yo tenía que ocultar eso muy, pero muy, muy prolijamente. ¿Saben qué se siente ser pobre y tener un laburo supuestamente mejor de lo que te da el cuero? ¿Nunca les pasó que salen crotos así al chino a comprar al supermercado y como que ustedes se comportan como decentemente porque piensan que alguien puede pensar que ustedes están robando? Como que sienten que el seguridad los va a estar mirando, como que abren así la campera para que vean que no tienen nada dentro. Es como esa persecución constante de van a pensar que sos vos si hay un problema, van a pensar que fuiste vos si falta algo, van a pensar mal de vos. Esa incomodidad que a algunos les pasa solamente cuando van crotos al chino, cuando vos sos pobre y salís a la sociedad te pasa todo el tiempo. Todo el tiempo sentís la mirada del otro bajo sospecha. Ustedes no saben lo que es cuando lográs tener una buena pilcha, salir a la calle, ir al centro y sentir que nadie te mira. O que el que te mira normal. Entonces, una de las costumbres que yo tenía era, cuando cobraba, yo vivía muy justa. Imagínense, villa, bebé, o sea, tratar de mantener todo, tenía trabajos siempre mal pagos, entonces la economía era muy, muy, muy dura. Pero cuando cobraba, me ponía mi ropa de salir y me iba al centro solamente a caminar. Solamente bien peinada, solamente a caminar, bien vestida, tranquila. Eso para mí era la máxima satisfacción de no salir bajo la mirada de, bueno, está yendo con la ropa de laburo, o está yendo a laborar, o está yendo con el bebé, que siempre también cuando sos mamá joven te perseguís, de que te van a juzgar, de que te van a mirar como lo tenés. Esa incomodidad constante se carga todo el tiempo. Y si encima aspirás a tener un trabajo mejor o a trabajar en un lugar mejor, es aún más dura. Entonces es muy probable y es muy frecuente que muchas personas o muchos chicos que consiguen becas en lugares, que consiguen por ahí una posibilidad laboral, al tiempo la dejan. No la pueden procesar, no la pueden aprovechar, porque la incomodidad es demasiada. Y lo peor, o lo más difícil, es que del otro lado, de los no pobres, también muchas veces hay una incomodidad de afrontar este tema y de ponerlo sobre la mesa, porque no es fácil para nadie poner al otro en evidencia y de hecho no está bueno. Entonces, lo que surge es que hay una desconexión total, no se forman amistades, no se forman vínculos, no se generan empleos estables. Entonces, las personas, aun cuando quieran darle una oportunidad a alguien que la necesita, les pasa que la dan y la otra persona al tiempo desaparece. Y es durísimo para las dos partes. Y a las dos partes les queda como una experiencia negativa. Entonces, una de las cosas que me gustaría dejarles, y una de las cosas que me gustaría que pensemos y que crañemos, pero que sobre todas las cosas pongamos en práctica, es este ejercicio de empezar a tratar al otro y de empezar a mirar al otro y a tratarlo mucho más como si fuera parecido a mí.
O sea, parecido a uno. Porque ¿qué pasa cuando el otro pide ayuda? ¿Qué pasa con el corazón del que pide, del que necesita? Muchas veces recibe. Somos una sociedad, Latinoamérica en general, yo creo que tenemos corazón, tenemos piedad por el otro, tenemos una base cristiana, tenemos culturalmente, como le quieran llamar, no creo que seamos desalmados, creo que siempre tenemos registro si el otro está mal. Pero ¿qué pasa? Cuando el otro está mal, cuando el otro necesita, lo ponemos inconscientemente en un lugar de, bueno, te ayudo, te doy una mano, te doy esto. Y el otro, obviamente, la agarra porque la necesita, no puede no agarrarla. Pero no agarra nunca y no tiene la posibilidad nunca de convertirse en alguien más parecido a vos, de convertirse en alguien que puede también ayudar a los demás. Siempre queda en ese rol pasivo, que puede ser ejercido con total dulzura y con total ternura, pero no saca al otro de ese lugar en donde está, porque no lo pone en condiciones de igualdad. Así que cuando nosotros éramos pibitas, con mi hermanita salíamos a pedir y cuando golpeábamos en casas así como súper espectaculares, decíamos, ¡fua! Mirá lo que es esto. Ojalá algún día vengamos a limpiar acá. Y ese era nuestro máximo sueño. Hasta ahí llegaba nuestro registro de cuál podía ser nuestra relación con esa casa. Ser la que limpia y vive ahí. Y de hecho, yo fui empleada cama adentro durante 4 años con mi hijo y algún día les cuento todas esas historias y anécdotas. Logré ser la que limpia en la casa de los ricos. Pero un día, en un laburo, siendo muy, muy chica todavía, un tipo me dijo, bueno, ¿y cuándo te vas a hacer tu casa? ¿Y cuándo vas a terminar la carrera? No me felicitó por tener a mi bebé limpio, algo que nos pasa a muchas villeras, que nos feliciten por cosas mínimas. No me felicitó por terminar la primaria, no me felicitó por hacer lo mínimo. Me puso la vara muchísimo más alta. Y me dijo, flaca, vos tenés que estudiar y tener otra cosa, porque a vos te da para más. Entonces me puso más o menos a la altura que ponía a los nietos de él. Me dijo, vos tenés que hacer más o menos esto. Y me hablaba a mí como le hablaba a los nietos de él, algo que nunca me había pasado. Nunca me habían puesto en un lugar de igual. Así que espero que después de esta charla, ojalá los inspire y les dé muchísimas ganas de, cuando puedan abrazar al otro, al que es distinto, al que necesita, y al que los puede poner en una situación incómoda o que él está en una situación incómoda, lo puedan abrazar y lo puedan tratar de igual a igual, porque no saben, pero no saben lo que pueden generar en la cabeza, en las ambiciones, en los sueños y en la proyección de esa persona y con cómo se para en el mundo. Muchísimas gracias. Vamos a comer. Gracias.